Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Rodrigo Curto, soy VDM Cloud de Cedro Analytics. Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a conocer un poco más acerca de las bondades de Amazon Web Services, de AWS, todo enfocado a analítica, ¿sí? En esta ocasión, bueno, nos acompaña Simón Córdoba, Senior Solution Architect de Amazon Web Services, así que muchas gracias por participar con nosotros, Simón, por estar aquí. Y les recuerdo a todos que en esta sesión pueden realizar sus preguntas, pueden dejarnos cualquier tipo de inquietudes que tengan a través del chat. Bueno, Simón, contanos un poquito qué es AWS Analytics, ¿sí? Contanos acerca de AWS, por favor. Bien, buenas tardes Rodrigo y buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto. AWS Analytics, bueno, quisiera primero empezar mencionando que nuestro proceso de innovación en Amazon Web Service se realiza siempre pensando en la atención de las necesidades del cliente. Nosotros siempre ponemos en el centro al cliente basados en nuestra obsesión por el cliente. Y bueno, sabemos que hoy en día las organizaciones están buscando transformarse cada vez más en una organización basada en datos, ¿no? Lo que también se conoce como organizaciones data-driven. Entonces, reconociendo justamente esa necesidad que tienen hoy en día las empresas, es que Amazon Web Services tiene toda una división de servicios basados en analítica, y son estos servicios que le van a permitir a las empresas obtener un valor de sus datos, y lo van a hacer a través de operaciones de ingesta, almacenamiento, catálogo de datos, procesamiento, consumo de la información. Va a variar dependiendo del caso de uso, en este caso del cliente, ¿no? Y bueno, pueden aprovechar diversos servicios que están embebidos dentro de este grupo de servicios que es AWS Analytics, como Amazon Athena, Redshift, Glue, QuickSight y otros más. Bueno, excelente, Simón, gracias por estos datos. Pero ahora, uno tiene una gran pregunta, ¿sí? Para hacer, que es, ¿cómo yo como empresa puedo cargar los datos, ¿sí? Dentro de AWS para poder analizarlos? Es una muy buena pregunta. De hecho, en AWS nosotros tenemos un dicho que dicta que no hay algoritmo de compresión para la experiencia. Y es justo gracias a esa experiencia que nosotros ya tenemos una experiencia operacional trabajando a lo largo de varios años, y Ujú. ofrecemos, gracias a esa experiencia, diversas formas de subir los datos a la nube. De esta forma uno puede cargar datos directamente a la nube a través de la consola de AWS a un servicio como Amazon Simple Storage, que también, bueno, lo conocemos como Amazon S3, o a través de la línea de comandos. Si no estás asociado con la consola de AWS, también podrías dispararlo hacia S3 con una carga manual, ¿no? O si lo que te interesa es trabajar de forma automatizada, de repente replicar una base de datos on-premise, puedes utilizar servicios como DMS, el cual te va a permitir hacer una replicación incluso en tiempo real, aprovechando las capacidades de Change Data Capture de tu base de datos on-premise, y de esta forma incluso puedes tener una transmisión en tiempo real de tus registros, de tus transacciones hacia la nube, y decidir en qué momento hacer el cambio de on-premise a la nube en el momento que lo necesites. Y esto además va a permitir que tú tengas una interrupción del servicio mínima, porque ya vas a tener prácticamente todos los datos replicados hacia la nube. Eh, es una de las formas. Otra forma también es poder trabajar en bloques de datos, y puedes Ujú. trabajar con tareas de batch utilizando AWS Glue, que por cierto AWS Glue no solamente les va a servir para hacer carga de datos, sino que también les va a permitir hacer transformación, limpieza de los datos, de forma que ustedes puedan recibir el dato en la nube, transformarlo y luego ya depositarlo en el destino que ustedes lo necesiten. Puede ser nuevamente otro bucket S3, o puede ser una base de datos Aurora, o puede ser un data warehouse como Redshift. Buenísimo. Ahora, ya vimos cómo podemos cargar los datos, una vez que están depositados, qué es lo que les sucede, pero nosotros tenemos una empresa, trabajamos con datos, que eso es algo
sumamente importante para poder realizar la toma de decisiones, que es para lo cual vamos a analizarlo. Entonces, siguiendo un paso a paso, ¿cuál sería, o cuál es, mejor dicho, dentro de AWS, el proceso típico de análisis de datos en Amazon Web Services? Muy bien, sí. De hecho, las organizaciones que quieren llegar a ser data-driven van, antes de llegar a definir ese proceso a nivel técnico, primero hacen una consideración, un cambio de cultura en el aspecto de cómo consideran el dato. Y es que el dato lo empiezan a considerar como el tejido conectivo de su organización, aquel que le va a potenciar las ganancias de colaboración entre sus equipos. Y para ello, lo primero que se hace justamente es una práctica de data discovery, que lo que busca es definir primero el valor de negocio que yo quiero lograr. Una vez que yo he definido qué valor de negocio quiero lograr, ya puedo pasar a identificar, ok, este valor de negocio, ¿para qué personas sirve y qué personas tienen la información que yo necesito para poder generar ese valor de negocio? Y luego recién empezar a pensar, ok, esas personas, ¿dónde tienen la información hoy en día? ¿Dónde está alojada? ¿Viene de dispositivos diversos? ¿Está alojada en documentos impresos? ¿La tengo en una base de datos, de repente en un silo, en on-premise? Entonces, toda esta información se va recolectando para que luego ya tú puedas definir la estrategia de almacenamiento, de dónde vas a recolectar esa información, cómo la vas a sumar toda esa información y qué tipos de acceso, qué gobierno le vas a dar a ese repositorio de datos, ¿no? Porque es importante considerar el aspecto también de la seguridad y quiénes van a tener acceso a la información. Entonces, con todo ello ya tú puedes pensar en, ok, mi procesamiento de datos se tiene que dar de esta forma y yo tengo que usar estas tecnologías para poder convertir esos datos en el valor que yo estoy buscando, ¿no? Y es justamente con ello que nosotros ofrecemos servicios que les ayudan a ustedes a hacer desde la ingesta de los datos, al almacenamiento, al catálogo de la información, al procesamiento, al consumo y a la seguridad y al gobierno de esos datos también. Bien, joya. No, espectacular, Simón. La verdad, súper claro. Y justamente esto deriva, que es el último paso, ¿no? ¿Cómo accedo a estos resultados de los datos una vez que están analizados dentro de AWS? Por supuesto. Y bueno, AWS tiene hoy en día ya más de 200 servicios y dentro de cada uno de ellos tiene la funcionalidad más completa. Y esto, AWS siempre busca democratizarlo y hacer además que una democratización de la tecnología para que no necesites ser un especialista para poder acceder a la tecnología o a lo que puede hacer la tecnología por ti. Entonces, buscando ello justamente es que tú puedes consumir los datos de diversas formas. Si el dato ya lo has transformado y lo tienes listo en un análisis, puedes crear un dashboard o un panel a través de Amazon QuickSight y a través de Amazon QuickSight puedes incluso proyectar esos datos en el futuro. Puedes utilizar inteligencia artificial para que te ayude a través de comandos de lenguaje natural, como por ejemplo, oye, quiero ver el resumen de las ventas, que esto te lo consolide y te lo entregue a QuickSight a través de QuickSight Q. O también puedes, de repente, estás interesado en explotarlo a nivel de aplicación con transacciones SQL o que tus especialistas empiecen a lanzar transacciones SQL, consultas sobre los datos, generar vistas. También puedes usar un servicio como Amazon Athena para ello si tu repositorio en el que está alojada toda esta información es S3. O en el caso de que, por ejemplo, decidas reunir toda la información en un data warehouse porque tu interés es tener una mayor velocidad en el consumo de los datos y tener un rendimiento superior y porque los datos también, el almacenamiento de datos que tienes llega a ser del volumen de terabytes. Entonces puedes utilizar Redshift como repositorio de datos y es a través de Redshift que puedes hacer consultas de Business Intelligence, y invocar diferentes consultas de Business Intelligence que generen reportes que te ayuden en la inteligencia de negocio. Además,
que por cierto puedes también ejecutar tus propias APIs desarrolladas para bueno, consumir estos datos que ya hayas analizado y hayas preparado anteriormente. Bien, hace unos minutos mencionaste justamente a QuickSight, ¿sí? Que es donde puedes visualizar tus resultados. Y un poquito acerca de QuickSight, ¿sí? Porque hay unas maneras, está, por ejemplo, las maneras en que uno puede visualizar todos estos reportes, cómo es el proceso para poder crearlos. Ok, QuickSight es una herramienta muy intuitiva. De hecho, lo que vemos aquí en la diapositiva es una arquitectura de un proceso de ingesta de información en donde se han recogido diversas fuentes de información que se depositan a un bucket en RAW, es decir, el landing de la información gruesa sin limpiar, y pasan por todo un proceso de transformación como vemos con Glue y con EMR, que es otro de nuestros servicios que les pueden ayudar a hacer procesamiento paralelo de transformación de datos. Al final, todo esto lo vemos que es consumido por un Amazon Athena, que es un servicio de consultas que les va a ayudar justamente a rápidamente consumir los datos que estén en un paquete S3 y a generar vistas a través de transacciones SQL para poder ser consumidos esos datos que están en S3. Entonces, QuickSight se aprovecha de esas vistas de Athena, por ejemplo, para generar esos dashboards y para que tú entres a QuickSight y de manera intuitiva decidas cómo quieres presentar los datos. Si quieres, por ejemplo, hacer una comparativa o una proyección, puedes usar un gráfico de barras o una proyección lineal, o si quieres, por ejemplo, ir ya a un nivel más avanzado, puedes hacer un mapa de decisión, una gráfica de árbol de decisión o una distribución geográfica en donde tú puedas ver cómo crece cada uno de los sectores, de los valores que tú tienes representados en esos datos, ¿no? Entonces, QuickSight una herramienta muy flexible y muy accesible para un analista de datos que de repente no está familiarizado con lo que es código y que está buscando una herramienta que es no code. QuickSight es la respuesta porque toda tu organización de tecnología puede dejarte lista la consulta hasta Amazon Athena y tú ser el analista de negocios que explote esa información cruzándola dentro de Amazon QuickSight. Y lo bueno es que no hace falta ser un developer para poder utilizarla. Correcto, correcto. Simón, bueno, antes de finalizar vamos a chequear a ver si hay alguna consulta de la audiencia, que la verdad es súper interesante todo lo que nos estás contando, y acaba de llegar una que es que nos comentes qué es AWS Glue. Bien, qué buena pregunta. AWS Glue es un servicio que nos va a permitir la integración de los datos de diversas fuentes. Y mucho se familiariza con el proceso de ETL, que es el proceso de extracción, transformación y carga de datos, porque es una tarea recurrente en el análisis de datos, ¿no? Nosotros solemos recoger información de diversas fuentes, traerlas a un solo punto en común y decir que, ok, esta data está muy gruesa, tengo que limpiarla, tengo que quitarle algunos datos, tengo que cambiarle el formato, quiero sumarizarla, quiero agregarla. Entonces, todas esas transformaciones que yo quiero hacer, las puedo hacer a través de Glue. Pero no solamente eso es lo que nos da Glue. Glue nos da un catálogo de datos. Y ese catálogo de datos, ¿qué cosa es? Todas las tablas que nosotros hacemos a nivel de bases de datos, bueno, se basan en un esquema de base de datos. Y ese esquema, esos metadatos de la información, viajan al catálogo de Glue. De forma que ustedes pueden, a través del catálogo, rápidamente ver cuáles son las columnas que comprende una tabla y en el catálogo de Glue luego puede ser aprovechado a través de Amazon Athena, por ejemplo, para que puedas relacionar esos campos. Es decir, tú puedes rápidamente con Glue lanzar una observación del catálogo y consumirlo a través de Athena para hacer un join de dos tablas en Athena y depositarle una vista de Athena, ¿no? Entonces Glue viene a ser una herramienta muy poderosa en ese sentido y nosotros cada vez lo hemos democratizado más y ahora tenemos una interfaz incluso intuitiva para usuarios que no usan código para que puedan aprovechar Glue Data Studio
que es una herramienta a través de la cual ustedes van a poder coger elementos de las fuentes que ustedes han recogido a través de Glue e inspeccionado a través de Glue para que puedan verlos como cajas y unirlas. Es decir, ya puedes hacer relaciones de tablas y joins de tablas directamente en Glue Studio sin una sola línea de código, solamente arrastrando elementos y uniéndolos. Excelente, Simón. Bueno, muchísimas gracias. Parece que está gustando mucho esta charla y llegó otra pregunta, y la verdad que es súper importante y está muy buena, que es que nos comentes un poquito qué servicios de AWS son los adecuados para una analítica en tiempo real. Por supuesto. Para una analítica en tiempo real, podemos usar los servicios de Kinesis. AWS ofrece servicios de Amazon Kinesis, que tiene diversos servicios que nos van a ofrecer analítica en tiempo real. Tanto Kinesis Data Stream, por ejemplo, para poder recoger streams de datos que vas a poder obtener en tiempo real, en este caso de tus dispositivos o de otras fuentes de datos. Puedes tener el Kinesis Data Firehose, que es un servicio que te va a dar una respuesta cercana al tiempo real para poder ingestar esos datos que recibes en un bucket de S3, por ejemplo, o, puede ser en una cola de trabajo también, ¿no? Y también tienes el Kinesis Video Streams, que lo que se va a dedicar a capturar información, en este caso de video, y lanzarla en stream de datos hacia la nube. Ya una vez que se obtiene la información y se lanza hacia la nube, tú puedes conectar esa información con orígenes de datos o con vistas como por ejemplo las de Athena o transformaciones como las de Glue para alimentar rápidamente una base de datos NoSQL como por ejemplo DynamoDB y representar esos datos en tiempo real, ¿no? Entonces tú podrías construir en la nube, si estás desarrollando, por ejemplo, una aplicación de videojuegos, un scoreboard de cómo va avanzando ese videojuego en tiempo real. Excelente, Simón. Muchísimas gracias por por compartir todo el conocimiento con nosotros. El tiempo es corto, tenemos muchísimas más preguntas para poder responder. Los invitamos que nos dejen sus consultas, nos contacten también, puede ser por correo o a través de nuestro sitio web, cydonanalytics.com, y con muchísimo gusto lo vamos a estar contactando a cada uno de ustedes. Queremos agradecerles por haber escuchado esta sesión. Queremos agradecerte a vos, Simón, por haber compartido esta sesión con nosotros. Quédense online, que siguen muchísimas sesiones más en este Cydon Analytics Conference, y esperamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias, Simón. Muchas gracias también. Hasta luego. Que sigan bien.